Bien, Dios le bendiga una vez más, hermanos. ¿Puedo? Es bueno estar por aquí y poder, no sé si puedo ponérmelo más bien, y poder abrir la palabra del Señor con esta amada iglesia, como ya dije, y me siento privilegiado, esperando que el Señor nos hable en esta mañana. Gracias por estar de pie. Reciban un saludo de parte de la iglesia. Les manda muchos saludos. Y también el pastor Matías le manda muchos saludos a la iglesia. Y que oramos por ustedes. Bien, como ya leímos en nuestro texto devocional en Primera a Reyes, capítulo 17, el verso 1. Primera Reyes, capítulo 17, verso 1. Decíamos que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en la mano del Señor. Señor, Dios santo, Dios todopoderoso, nos acercamos hoy en tu presencia, en esta tu casa, en este lugar que tú has apartado para tu honra y para tu gloria, con el alto propósito de exaltar tu nombre. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos ser expuestos a tu palabra, de manera que te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Permita que no le añada ni tampoco le quite a tu palabra, que ella pueda, Padre, salir como palabra de Dios y pueda bendecir a cada uno de esos santos de esta congregación. Úsanos para tu gloria, bendice todo lo que hagamos. Por favor, con gracia que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, como acabamos de leer ahí en Primera Reyes, capítulo 17, el verso 1, si pudiéramos leer toda la Biblia, y de hecho hemos leído toda la Biblia. Sé que algunas personas se han propuesto a leer la Biblia en un año, lo han leído varias veces en un año, pero todas las páginas de nuestras Biblias están llenas, absolutamente están llenas de relatos de hombres que parecen ser grandes o más grandes que la vida misma. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando nosotros leemos acerca de personas, grandes personajes en las Escrituras, nosotros leemos acerca del profeta Moisés, leemos acerca de David, leemos acerca de Daniel, el apóstol Pablo, nosotros decimos, wow, son grandes hombres. Fueron hombres que sirvieron con todo su corazón, se entregaron al Señor y el Señor les usó grandemente. Todos estos hombres parecen ser personajes que están por encima del ámbito de nuestra propia experiencia. Nosotros podemos decir que nunca podremos llegar a ser igual que ellos, pudiéramos pensar. Pero quiero, sin embargo, contarles un secreto. Y es que todos estos hombres, todas estas personas eran solamente eso, personas. Ellos eran simplemente hombres que fueron utilizados por Dios. Fueron usados por Dios. El hombre de nuestro texto no es diferente a estos hombres. Tampoco es diferente a nosotros. Si nosotros vemos la vida de Elías, era un hombre común y corriente. Un hombre al que Dios usó. Y particularmente yo, desde mi punto de vista, cuando veo sobre la vida de Elías y su ministerio, amados hermanos, me asombra su valor y su poder con Dios. Este era un hombre de Dios. Por eso quiero predicar en esta mañana bajo el tema, un hombre enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios. Ese hombre que vemos ahí como un hombre extraordinario desde nuestro punto de vista, este hombre que vemos ahí que caminaba con Dios, que dependía totalmente de Dios, era un hombre al cual la Biblia también nos dice que estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros.
Sin embargo, la palabra de Dios me recuerda, nos dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros cuando leemos en Santiago capítulo 5, el versículo 17. Era simplemente un hombre que caminaba en humildad y obediencia ante su Dios. De hecho, amados hermanos, todos nosotros estamos llamados a andar en humildad y obediencia ante nuestro Dios. Ojalá y se le olvide todo lo que yo tenga que decirle en esta mañana, pero quédese con esto. Recuerde que Dios ama al hombre humilde y obediente. Al hombre humilde y obediente. Si usted quiere, experiméntelo en su vida. Obedézcale a Dios. Ande en humildad ante Dios. Y usted verá la mano de Dios obrando en su vida. Hoy, amados hermanos, nosotros nos enfocaremos en este versículo y nosotros hablaremos sobre un hombre que fue enviado por Dios a cumplir una tarea designada y ordenada por Dios. Todos nosotros somos llamados y enviados por Dios. Y usted diría, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Por qué fui llamado y por qué fui enviado? Bueno, fuiste llamado y fuiste enviado para cumplir una tarea para el Señor. Cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo, nuestra actitud debiera ser una actitud de gozo y salir huyendo a cumplir eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que cuando yo obedezco a mis padres, mis días se alargarán sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios me enseña que yo soy bendecido cuando obedezco a mis padres. Recibo la bendición. Entonces nos enfocaremos, amados hermanos, en este versículo y hablaremos sobre este hombre que fue enviado por Dios. En este mensaje quiero que veamos que Dios puede tomar a un don nadie, puede tomar a cualquier hombre y convertirlo en alguien para su gloria. Dios puede tomar cualquier vida que se rinda totalmente a su voluntad y usar esa vida para su gloria. Y nuestro objetivo con este mensaje, mi objetivo con ese mensaje, es ver si tú y yo poseemos o no poseemos este tipo de vida dentro de nosotros mismos. Amados hermanos, si usted posee este tipo de vida, pues gloria a Dios, sirva al Señor. Pero si no posees esta vida, entonces se le dará la oportunidad de poder llegar al lugar donde Dios quiere usarte para de esa manera servirle de todo corazón. Miremos juntos ese versículo y conozcamos a este hombre que fue enviado por Dios. Y en primer lugar, quiero que veamos acerca de la vida de este hombre, que Elías era un hombre común. Era un hombre común. ¿Por qué era un hombre común? Bueno, vemos su hogar. En este versículo nos dice que Elías era de un lugar llamado Tisbita, en la región conocida como Galaad o Galaad. Galaad era una zona accidentada y montañosa que era conocida por sus altas cumbres y profundos valles. De hecho, el mismo nombre Galaad, en su forma hebrea, significa crudo o áspero. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, eso nos dice que Elías era un hombre apartado. Cuando este hombre entra en escena y comienza su ministerio, vemos que sus métodos, sus gestos y su mensaje eran un poco toscos y duros. En efecto, como el lugar al que él llamaba hogar. Evidentemente, el modo de vestir que tenía Elías, la manera de cómo él era tan extraño como todo lo que sabemos de él. Si usted se fija en Segunda Reyes, ahí mismo, al lado, en el capítulo 1, el verso 8, mire cómo dice el verso 8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Él era fácil de reconocer por su forma en la que él andaba, cómo él vestía, cómo él se vestía. Entonces vemos que era un hombre común y corriente.
pero vemos también su humanidad. Se nos da una perspectiva interesante, amados hermanos, del profeta Elías, y es que en el libro de Santiago, el capítulo 5, el verso 17, vaya ya en su Biblia, Santiago capítulo 5, el verso 17 hasta el verso 18. Usted verá sobre la vida de Elías. Usted dirá, bueno, era un hombre igual que nosotros. Este texto, ¿qué nos dice? Bueno, que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones, semejante a las nuestras. ¿Y qué dice la Escritura? Y oró fervientemente para que no lloviera, y efectivamente no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses. Hermanos, podemos aprender dos cosas. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejante a las nuestras. Era igual que nosotros. No podemos decir, bueno, mira a Elías, mira qué hombre era. No podemos hacer esa comparación. Somos hombres igual. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses en Israel. Es decir, ¿de dónde viene el poder? ¿Cuál es la fuente de poder? Bueno, viene de Dios. Elías no tenía poder, él confiaba poderosamente en el brazo de Dios. Él era igual que nosotros, semejante a nuestras mismas pasiones. Pero luego sigue diciendo, y oró de nuevo, y el cielo hizo llover, y la tierra produjo su fruto. Era un hombre al cual el Señor escuchaba sus oraciones. Hermanos, tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante Dios y orar. El Señor escucha nuestras oraciones. Y por eso vemos que el Señor actúa con poder en la vida de tantos siervos, porque son hombres dedicados y entregados al Señor en oración. Las Escrituras nos dice que por nada estéis afanosos sin que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Jehová en toda oración y ruego. Vivimos quejándonos y cuando ni siquiera le hemos presentado nuestras peticiones al Señor. Muchas veces no oramos y estamos quejándonos y ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué debo hacer? Y todavía no le hemos dicho, Señor, te presento este problema. Él volvió y oró, y la tierra se llenó de agua y produjo su fruto. Amados hermanos, a medida que uno sigue la vida de Elías, nos queda claro que era un hombre simple y mortal. Era un simple mortal. Un hombre igual que todos nosotros. Era un hombre de temperamento feroz, propenso a la depresión. Él sufría por la soledad en la que él vivía, desde la que él ministraba. No se le conoce hijos ni esposa. Pero ¿cuál es la aplicación de vida que vemos ahí en la vida de Elías? Vamos, hermanos, el énfasis que vemos aquí es que el Señor al que tú y yo servimos, Él no está buscando gigantes espirituales para usarlo para su gloria. Él no está buscando gigantes espirituales. El Señor simplemente está buscando personas que obedezcan su palabra y sigan dando lo mejor de ellos para seguir al Señor. El Señor quiere hombres que se entreguen y le sigan. Sígueme. Si usted nota ahí en ese texto, le exhorto a que pueda leer acerca de la vida de Elías. Usted notará que no se sabía nada, absolutamente nada sobre Elías, hasta que él entra en escena.
hasta que él entra en la presencia del rey Acab. Y él estando ahí en la presencia del rey Acab, exaltó, levantó el nombre del Señor. Prácticamente él era un don nadie, le apareció de la nada, de repente aparece Elías. Pero ese hombre fue escogido por el Señor para hacer su voluntad y llevar su mensaje a una nación rebelde. Todos nosotros somos llamados por el Señor para hacer su voluntad, para llevar este mensaje a este mundo rebelde. Vivimos en un mundo rebelde. ¿Por qué razón? Porque hoy es domingo y las iglesias no están abarrotadas. Pero si cualquier artista del mundo hiciera un concierto hoy, Guerra se vaciara. Y yo sé porque nosotros para ir a Santo Domingo pasamos por aquí. A veces pasamos por ahí y gracias a Dios que pusieron esa doble vía porque ya uno puede... Pero cuando uno pasaba en la calle principal, se armaban tapones. Y así mismo es Vallaguana. Hermanos, el mundo está rebelde especialmente en contra de Dios. No sigue a Dios. Pero Elías fue llamado para llevar el mensaje de Dios a un mundo rebelde, a un mundo oscuro, a un mundo cargado de tinieblas. Él fue escogido para eso. Por esa razón, amados hermanos, Dios no necesita a los ricos de ese tiempo. Él no necesita a los educados, los inteligentes, los hermosos o los que mueven este mundo para hacer su voluntad. Él no lo necesita a ellos. Él simplemente necesita vidas dedicadas al Señor, hombres que acepten el reto de servir. Eso es un reto, servir a Dios. Eso es un reto. Y de hecho, un solo hombre pararse frente a un ejército, frente a un rey y decirle, mira, vive Jehová Dios de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia por espacio de 3 años y 6 meses, hay que tener agallas. Hay que estar dispuesto a morir en la presencia de ese rey, pero entregar este mensaje. Hermanos, hay algo que ha arropado este mundo, que es la cobardía, y está dentro de la iglesia. Cristianos no quieren predicar. ¿Por qué? Por temor. Es por miedo. Y no es simplemente por la vergüenza, porque hay otros que no quieren salir con la Biblia en la mano, hay otros que no quieren que lo identifiquen como cristiano, pero también hay temor. Un ejemplo de que Dios no está buscando hombres extraordinarios para hacer su voluntad es David. Cuando el profeta, cuando vemos que Samuel va a la casa del padre David, de Isaí, para ungir al nuevo rey, él estaba buscando a un hombre que reuniera las características para ser rey de esa nación. No estamos hablando de cualquier nación, estamos hablando del pueblo de Dios. Todos quedan sorprendidos, porque él ve pasar a todos los hijos de Isaí, a los hombres experimentados, hombres de guerra, de batalla, ¿verdad? Y todos pasan y él dice, ese no es, ese no es, ese no es. Le dice, pero tú no tienes otro hijo, ya tú no tienes más. El mismo padre dice, bueno, queda el menor, el más pequeño, el rango más alto que él tiene, él es pastor de ovejas. Él está ahora mismo en el campo pastoreando ovejas. Él se puede ve a buscarlo, manda a llamarlo. Efectivamente, aquel pastorcito de ovejas fue el hombre que Dios había elegido para dirigir su nación. Para dirigir su nación. Amados hermanos, Dios ha escogido trabajar a través de las vidas de hombres y mujeres que simplemente se sometan a la voluntad de Dios. De hecho, usted no necesita, para servir a Dios, usted no necesita ser egresado del seminario, usted no necesita buscar tanto.
tantas cosas. Usted simplemente tiene que someterse a la voluntad de Dios. Si usted se somete a la voluntad de Dios, entonces Dios se compromete contigo para enseñarte, para ayudarte, para equiparte para el servicio en la obra del Señor. Y hombres y mujeres así, como el profeta Isaías, ellos dirán: aquí estoy, envíame a mí. Estoy dispuesto. Por esa razón no se necesita estar atacando a los hermanos para que sirvan. Si usted entiende el servicio, usted entiende que Dios le ha llamado y que usted tiene un compromiso con Dios, usted se acercará y va a servir al Señor. Porque usted fue llamado para eso. Aquí estoy, envíame a mí, envíame. La conclusión es esta, amados hermanos. Dios quiere que te rindas obedientemente a su voluntad más que cualquier otra cosa que puedas darle. Dios ama más la obediencia, más que cualquier otra cosa. Esta es la parábola de un padre que envía a su hijo y le dice: ve y haz esto. Y él dice que no va a ir. Pero el padre le dice al otro hijo: ve y haz esto. Y el otro hijo le dice: sí, yo voy. El que dijo que sí, que iba, no fue. El que dijo que no iba, ese fue. Y ese lleva la bendición. El que se levantó y fue. El que aún no queriendo, obedeció. En 1 Samuel, capítulo 15, el verso 22, hablando Samuel con el rey Saúl, le dijo lo siguiente. Piense esa pregunta que le dice en 1 Samuel, capítulo 15, el verso 22. Samuel le dijo a Saúl lo siguiente: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz de Jehová? Y él le dice: he aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Es mejor obedecer que hacer un sacrificio, que traer holocaustos. Y el prestar atención, detenerte a prestarle atención a Dios, es mejor que la grasa de los carneros, mejor que los sacrificios. Entonces, en primer lugar, ¿qué vimos? Nosotros vimos que Elías era un hombre común. Un hombre común que fue utilizado por Dios, y así fueron utilizados otros hombres. Mencionamos a David, mencionamos a Moisés, hombres comunes y corrientes que fueron utilizados por Dios. Pero también en nuestro segundo punto, Elías era un hombre valiente, como ya hemos dicho. Elías era un hombre valiente. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque Elías tuvo el valor de desafiar a un gobernante necio, a un hombre cuyo corazón se había apartado de Dios. Este rey de Israel, durante el tiempo de Elías, vemos que este hombre era un hombre malo, un hombre malvado, el cual la Biblia describe como el que hizo más mal en Israel, más que todos los reyes que habían pasado. Si usted va en su Biblia, en Primera Reyes, capítulo 16, verso 30 hasta el 33, capítulo 16, del verso 30 hasta el verso 33. Dice: el verso 30 de Primera Reyes:
Capítulo 16. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, oigan, 22 años. Y dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ese hombre había rebasado los límites. Y oiga lo que dice el verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbar, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Usted sabe que construir un templo, ir y adorar a un Dios, se hace, ofrecer holocausto, se hace en un rato. Pero dedicarte a construir un templo para un Dios, ya es introducir el pecado en el pueblo de Dios. Eso no es de un día para otro, eso lleva años, construir un templo. Ese gobernante introdujo el pecado, la adoración de ídolo en el pueblo de Dios. Acá fue el rey más malvado que jamás se haya sentado en el trono de Israel. Además de eso, él estaba casado con una mujer que vemos ahí, miserable y malvada, llamada Jezabel. Ella era hija del rey de Sidón. ¿Y qué podemos decir de eso? Bueno, que eso fue una ofensa al Señor. Fue una ofensa al Señor. En el capítulo 16, el verso 3 dice, he aquí, yo borraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Roboam, hijo de Nabot. Amados hermanos, Jezabel, esa mujer, era de un grupo de personas que eran fervientemente seguidores de Baal. Sus dioses eran Baal, venían dioses paganos. Y ella, junto con su esposo Acab, el rey de Israel, hicieron más mal para introducir la adoración de Baal a este pueblo de Dios. Hicieron más mal que cualquier otra familia gobernante que se había sentado en ese trono, como dice el verso 32. ¿Y eso qué produjo? Bueno, eso produjo un estado de caos en Israel. Esto produjo un desorden en esa nación. Donde toda la gente perdió todo respeto a Dios. Donde la gente perdió todo respeto por los mandamientos de Dios. La gente empezaron a adorar a su Dios. Y esto pudiéramos estudiar más en Primera de Reyes, por ejemplo en el capítulo 16, en el verso 34, vemos una ilustración ahí, en el cual no nos vamos a detener. Pero sin embargo, como podemos decir, fue a ese hombre, fue a este rey a quien Dios envía el profeta Elías. A este hombre malo, un hombre pecador en todo aspecto. Entonces vemos que el profeta de Dios, Elías, caminó directamente a la presencia del rey Acab. ¿Y qué hizo? Entregó el mensaje del Señor sin miedo, sin inmutarse. Él fue y entregó el mensaje. Él le dijo a Acab que no habría lluvia ni rocío hasta que él dijera que sí va a llover. No va a llover. Hermanos, se necesita coraje, se necesita tener valor para desafiar al malvado gobernante.
Si usted le va a entregar un mensaje al presidente, usted no puede llegar como con una altanería, como que yo vengo de parte de Dios, aquí nadie me puede hacer nada. Usted va a ir con todo respeto, usted va a hablar con el presidente, con el hombre que Dios eligió para dirigir su nación, pero usted le va a entregar ese mensaje. En efecto, Elías fue directamente, se dirigió a ese hombre y le dijo: mire, rey, y le entregó el mensaje. Se necesita mucha valentía. Cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, manifestar este mismo tipo de coraje. El mundo hoy en día está bajando la guardia. Los cristianos hoy en día hemos bajado la guardia. Si nosotros vemos los países más poderosos, pudiéramos mencionar Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? Bueno, que hoy en día se dirige por el mismo camino que la nación de Israel. Se dirige por el mismo camino que esa nación tomó en ese entonces. Ellos han sacrificado su inocencia por los placeres de la carne. Y así todo el resto de las naciones. Se han burlado abiertamente de la palabra de Dios. Han hecho oídos sordos al clamor de los millones de niños que están siendo asesinados por la llamada, por eso que conocemos el aborto, bajo las 3 causales, ¿verdad? Han rendido homenaje a esta propaganda que anda, propaganda sexual que anda de la ideología de género. Recientemente yo vi una noticia de una joven que se casó con ella misma. Hermanos, el mundo ha sacrificado su moralidad para satisfacer su carne. El mundo se ha entregado al pecado. ¿Y qué decimos como cristianos? ¿Qué decimos como hijos de Dios cuando vemos tanta perversidad? Cuando vemos que el hombre va por mal camino, cuando vemos que el mundo está por mal camino. Aún el pueblo de Dios se está involucrando en malos caminos. Vemos como en las naciones que alguna vez fueron grandes y piadosas, servían a Dios, se están apartando de los caminos de Dios. Hermanos, después de que Elías fue llevado, entró a la presencia de Acab y le predicó y le dijo: mira, esto va a pasar y no habrá lluvia por espacio de 3 años y 6 meses. Él entregó el mensaje. Elías denunció una religión falsa. El mensaje de Elías era que no habría rocío ni lluvia hasta que él lo dijera. Y todos conocemos cuál era el mensaje de Elías. ¿Por qué razón? Dejar de llover en la nación de Israel fue un ataque directo contra las religiones falsas de adoración a Baal. Como podemos ver, Baal era, como conocemos, el dios cananeo de la fertilidad. Y dicen que Baal se le vio en los truenos y en las lluvias que caían. Cuando llovían decían que era obra de Baal. El culto a Baal generalmente se realizaba en las cimas de las colinas donde se construían las estatuas de Baal. Por lo general, amados hermanos, estos santuarios grandes que construyeran a ese Dios estaban atendidos por sacerdotes y sacerdotisas. Vemos que esa adoración a ese Dios se llevaba a cabo mediante que ellos realizaban
actos sexuales. Uno de estos ministros de Baal dice que su creencia, uno de esos sacerdotes y sacerdotisas de él, ellos llevaban a cabo estos ritos sexuales. La persona iban, tenían ese tipo de relación de manera desorganizada. Y uno de los aspectos más horribles de la adoración a Baal era ese, que existía en el ámbito del sacrificio humano. Cuando había tiempo que no caía el agua, que había sequía, pues se suponía que debían hacer un sacrificio para que lloviera. Decían que cuando había sequía, Baal estaba enojado, Baal estaba guapo con la gente, y para que lloviera, ellos tenían que hacer un sacrificio, para de esa manera llamar su atención. A menudo que ellos sacrificaban a un hijo, sacrificaban a un primogénito, quemándolo vivo, dice que Baal entonces enviaba la lluvia. Esa religión era terrible, existía para sacrificar a la carne. Se podría decir que estos hombres abiertamente se burlaban del poder de Dios. Ofendían la presencia de Dios. Después de todo, era un pecado directo contra Dios. Cuando Elías hizo su anuncio, él estaba declarando la guerra a Baal, diciendo, vamos a ver, estoy atacando directamente a su divinidad. Se necesita mucho coraje, se necesita mucho valor para ponerse en pie ante el príncipe de esa nación, ante el principal rey de esa nación, ante el líder de este pueblo y decirle, mira, esa religión falsa va a caer. Mi Dios es más grande que Baal, y para yo probarlo, para probarte eso, para hacerte ver eso, Dios va a cerrar el grifo, no habrá agua. No habrá lluvia hasta que yo lo diga. Efectivamente, no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses. Ahora yo quiero que usted se imagine, cuando en un país, en una nación, dura 3 años sin llover, imagínese la hambruna que hay. Todos los pueblos alrededor sufrieron esa gran hambruna. Y él dijo, el Señor va a cerrar el grifo y no hay nada que Jezabel, que Baal puedan hacer para reparar eso. No hay agua. No harán nada, no pueden hacer nada al respecto. La escritura no registra que él andaba con un ejército que le pudiera ayudar a defenderse si para salir de eso. Eso requiere coraje. Hermanos, ¿te imaginas? Yo creo que ellos se rieron de él. Ellos se burlaron de él, porque ¿cómo un hombre puede venir y que no va a haber agua por 3 años y 6 meses? Pero él se paró y le dijo, ese es el tipo de carácter, de coraje que se necesita para poder mostrar la palabra de Dios, para poder mostrar el poder de Dios en nuestra vida. Este hombre estaba seguro con Dios. Y él estando ahí defendiendo la palabra de Dios, defendiendo el poder de Dios, el pueblo de Dios, yo le pregunto, ¿cómo este hombre se para frente a este gobernante lleno de coraje? ¿Usted en algún momento ha estado lleno de algún tipo de coraje? ¿Usted ha visto algún pecado, algo malo que ha estado ocurriendo en el pueblo de Dios? Algo que ha estado ocurriendo en su ministerio, en todo lo que usted puede involucrarse para el Señor, y usted ha denunciado esto. Y usted se ha parado en pie y ha dicho,
vive Jehová Dios, tengo que defender esa causa. ¿Puede Dios contar con nosotros para estar en pie, para que su mensaje sea llevado? Ese hombre era un hombre comprometido con el Señor. Él tenía una tarea y él dijo, yo voy a cumplir con eso. Tú y yo debemos comprometernos con el Señor y este es nuestro tercer punto. De hecho, su mismo nombre nos dice, de acuerdo a su testimonio, nos dice que el nombre de Elías significa, mi Dios es Jehová, y como mi Dios es Jehová, yo estoy comprometido con Jehová. Y no dice nada más, mi Dios es Jehová. Eso no quiere decir que él tenía una relación personal con Dios, con el Dios del cielo. Amado hermano, todos nosotros debemos tener una relación con Dios. ¿Y cómo se obtiene esa relación? Bueno, del día que usted se convirtió, usted aceptó ser hijo de Dios. Y de ahí en adelante usted debe construir una relación con el Señor. Ese es el primer y crucial paso para llegar a ser un hijo de Dios y hacer algo para Dios. Hasta que tú y yo no lo conozcamos, no podemos servirle. ¿Quién puede servir a alguien que no conoce? Hermanos, la única manera de encontrar al Señor es a través de su Hijo Jesucristo. Y te pregunto, ¿eres salvo? Si eres salvo, tienes un compromiso con el Señor. Y no simplemente tienes un compromiso con el Señor, sino que también tienes un compromiso con el pueblo del Señor. Vemos la dependencia de Elías. Amados hermanos, el caminar en la presencia de Acab y Jezabel, en el nombre de Jehová, Elías estaba ahí demostrando que en su vida, en su ministerio, él dependía totalmente del Señor, de manera que no hay miedo. Gran parte del miedo del cristiano es porque no confía en el Señor. No confía en el Señor. Le tenemos mucho miedo a las cosas porque no confiamos en el Señor. Elías confiaba en el brazo del Señor y no confiaba en el brazo de la carne. Él no confiaba en su propio medio, en lo que él podía hacer. De hecho, si él confiara en lo que él podría hacer, él no se para frente a Acab porque él pudiera decir, no, él tiene un ejército de hombres ahí. Tiene toda una nación en contra mía. Yo no puedo pararme ahí. Pero él sabía que el poder no venía de él, sino de Dios. Él descansó en los brazos eternos por fe. Y eso hace que haya una gran diferencia. Cuando tú confías en tus propios medios, tu fe no está puesta en el Señor. Pero cuando tú confías en el Señor, tu fe está puesta en el Señor. Y es lo que el Señor quiere. Que nosotros vivamos en este mundo por fe. Y este es el secreto del éxito, amados hermanos, para todos aquellos que somos hijos de Dios. Porque vivimos en un mundo inicuo, en un mundo malo, en el cual necesitamos estar aferrados a Dios. Y solamente cuando estemos totalmente rendidos a Dios, en total dependencia, estaremos seguros del éxito en esta vida. Solamente hay una cosa que honra a Dios, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Él. Y debemos llegar al lugar donde tú y yo nos deshacemos totalmente de todos nuestros apoyos materiales, nuestras fuerzas en lo que nosotros confiamos y descansamos totalmente en la mano, en la divina mano y en la divina providencia de Dios. Alguien decía en esos días que va a hacer un número de cosas. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y yo no escuché en ningún momento que decía, si Dios quiere y si Dios me lo permite. Dice, bueno, con tu propio medio, yo no creo que tú logres todo eso, porque tú estás hablando de grandes cosas. Pero si tú dices, si Dios quiere, lo pones en las manos de Dios, creo que lo puedes lograr.
Tú y yo debemos llegar al lugar donde dejamos de intentarlo o de intentar por nuestro propio medio, por nuestra propia fuerza, y comenzamos a confiar en Dios. ¿Usted sabe algo? Allá en la iglesia, a veces cuando vamos a iniciar los cultos, los servicios, vemos que los hermanos no han llegado. Particularmente yo me desanimaba. Era una batalla, una guerra. Yo decía, hablaba del compromiso del otro, del compromiso de los hermanos, y todo eso era algo con el cual yo batallaba. Pero luego, pensando en esto, yo decía, bueno, la obra es del Señor. Si yo cumplo con hacer mi trabajo y encuentro el gozo en hacer lo que Dios me manda a hacer y empezar el culto con 2 hermanos, con 3 hermanos, nosotros somos bendecidos, estamos en la presencia de Dios. El trabajo se está haciendo. Debo encontrar el gozo y confiar plenamente en el brazo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos mucha gente que vive perdido en este mundo. Tenemos mucha gente que conocemos que no confía en Dios. Y tú y yo somos los que Dios ha puesto para de una manera mostrar a toda persona que Cristo vino, que Él vive y que Él quiere que toda gente se salve, toda persona se salve y que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que tú y yo necesitamos, tener fe en Dios, creer en Dios y ponernos a la disposición de Dios. Necesitamos personas que vivan por fe, dependiendo únicamente de Dios para satisfacer sus necesidades y permitirles mantenerse en pie ante Dios. Elías era un hombre de devoción. Note esa frase de Elías. Él usó una frase y él dice: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, delante de quien estoy. Él estaba siempre en la presencia de ¿quién? De Dios. Elías estaba de pie en presencia del rey de Israel y él dice: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy. Y usted sabe, nosotros decimos el rey Acab, el rey Acab. Este rey era el hombre más poderoso de su tiempo, un hombre malo. Él rebasó todos los límites, hizo más mal que los reyes que habían pasado antes que él. A él no le importó desafiar el poder de Dios, no le importó desafiar las leyes establecidas por Dios. Y efectivamente Elías sabía que él estaba en pie en la presencia de Dios y él sabía que aquí no había necesidad de tratar de complacer a ningún hombre. Él no había necesidad de tratar de complacer a Acab. No había necesidad de vender su mensaje y hacerlo más agradable. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde las iglesias, los pastores están haciendo más agradable su mensaje, han dejado de predicar acerca del pecado, han dejado de predicar el glorioso evangelio para que las personas no se vayan. Y por eso vemos muchos templos que están repletos de personas y viven una vida complacida. Y dicen, este pastor es lo máximo. Hermano, cuando usted predica la verdad, solo los que creen verdaderamente en Dios van a ver que usted predica el evangelio de Dios. Los que no creen en Dios y no aceptan el evangelio de Dios dirán que usted no es de Dios. Por eso, nuestras iglesias no tienen ese gran flujo de personas, porque solo los fieles vienen a la casa de Dios. Solo los que quieren y tienen hambre de escuchar la palabra de Dios vienen a la casa de Dios. Cuando usted entra en las redes, usted ve pastores chistosos, pastores que van a entretener a las congregaciones.
Y usted oye personas que dicen, mi pastor favorito es fulano, 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 fulano. ¿Por qué usted cree que lo dice? Porque ese pastor le dice lo que quiere escuchar. Ese pastor le agrada. Elías sabía que estando él frente al rey, en este salón donde él estaba, había solamente una persona que debería estar complacido con el mensaje que él estaba predicando. Solamente había una persona, y esa persona era Jehová de los ejércitos. Amén. Su nombre era Jehová. Y él estaba dispuesto a complacer a Jehová por encima de cualquier otro nombre. Hermanos, este es el lugar a donde todos debemos llegar. Ese es el lugar a donde todos debemos llegar en nuestra vida cristiana, complacer a Dios. Porque cuando usted complace a Dios, usted hace un buen trabajo para Dios y para la iglesia de Dios. Si nosotros podemos ir más allá de lo que esté a nuestro alcance, más allá de lo que podemos pensar, más allá de nosotros mismos y vivir una vida para agradar a Dios, para agradar al Dios Todopoderoso, entonces estamos en el camino de ser usados por Dios. ¿Qué podemos decir de este hombre? Podemos seguir diciendo que él era un hombre con una misión. A menudo nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos enseña que no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de paso. La Biblia nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, tenemos una misión en este mundo. ¿Y cuál es tu misión como cristiano? Como parte de este gran pueblo de Dios, ¿cuál es tu misión? Este hombre entendió su misión y él empezó a trabajar en ello. Hermanos, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida con Dios? Este hombre no deseaba nada. Él solamente deseaba hacer la voluntad de Dios y cumplir con esa misión. Después de él decir honestamente que no importa lo que ellos puedan decir, no importa de lo que puedan pensar acerca de su posición con Dios, él estaba dispuesto a que pasara lo que pudiera pasar. Después de él decir honestamente que independientemente de lo que piense el rey, de lo que piensen los demás, él va a vivir para Dios y él va a defender a Dios y servir a Dios hasta que él termine con el castigo que él ha puesto sobre esa nación. Hermanos, esa era la actitud de compromiso total que tenía Elías. Esa era la actitud que Dios bendijo en este hombre. Por eso bendijo su vida, su ministerio. Y nosotros hoy hablamos de él porque él sirvió al Señor con todo su corazón. Hermano, Dios quiere que tú y yo tengamos una misión en su obra. Nos ha entregado una misión. Nuestro cuarto y último punto es el siguiente. Elías era un hombre confiado. Pero él no confiaba en su propio medio, en su brazo, no confiaba en otros hombres. Él confiaba en la persona de Dios. Tenga en cuenta que él creía que Dios estaba vivo. Y es por esa razón que él le dice al rey, vive Jehová Dios. Vive Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, la mayoría de esas personas vivían como si Jehová estuviese muerto, estaba muerto. Por esa razón necesitamos personas como Elías que se pongan de pie y digan, tú puedes vivir como si Dios estuviera muerto. Tú puedes vivir como si Dios no existiera. Si lo deseas.
pero yo voy a vivir para Él porque Él está vivo en mí. Él está vivo en mí. Y esa era la situación de Elías. Dios estaba vivo en él, y cuando Dios está en nosotros, simplemente, hermanos, no podemos mantenernos callados. Hay un deseo, hay un fuerte, ardiente deseo de poder predicar el Evangelio de Dios. Todos aquellos que tienen a Dios en su corazón quieren compartir eso. Usted desea predicar el Evangelio de Dios, usted predica el Evangelio de Dios, entonces Dios está en ti. Dios está en ti, Dios está vivo en ti. El Espíritu Santo de Dios está trabajando en ti. Y esa era la situación de este hombre, y esa debe ser nuestra situación. Simplemente él no podía mantenerlo callado. El Dios de Elías estaba vivo, y yo te pregunto, ¿y el tuyo? ¿También está vivo? Hermano, todo lo que usted haga, hágalo en el poder de Dios. Hágalo pensando en Dios. Viva para Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Entréguese a Dios. Hermanos, a partir de ese entonces la sequía empezó. Podemos ver que ahí también la sequía fue idea de Elías. Fue idea de él. Aparentemente, él estaba tan molesto con los pecados de la gente que él comenzó a orar para que no lloviera. Sí, porque la Escritura nos dice que él oró fervientemente a Jehová para que no lloviera. Eso era idea de él. No fue Dios que lo mandó a decir que no va a llover, no. De hecho, él no fue y dijo, Dios mandó a decir que no va a llover. Él dijo, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Él estaba molesto con esa nación, por su pecado. Mientras él oraba, él recibió la seguridad de que esa era verdaderamente la voluntad del Señor. Entonces simplemente él marchó hacia Acab y le dijo que no va a llover. Él creía que él servía a un Dios que era poderoso y capaz de hacer cualquier cosa. Hermanos, ¿creen en el poder de Dios? ¿Cuál es la aplicación de vida que nosotros vemos ahí? Bueno, nosotros vemos a un hombre que totalmente dependía de Dios. Una de las tragedias de la iglesia hoy en día, de la iglesia moderna, es la falta de respeto que tenemos por Dios y la capacidad de Dios. Hermanos, yo solo quiero recordarles que servimos a un Dios que todo lo puede hacer. Y en Lucas, el capítulo 1, el verso 37 nos recuerda que tú y yo le servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. En Efesios 3, el capítulo 3, el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él puede satisfacer cualquier necesidad de nosotros. Él puede, hermanos, curar cualquier enfermedad. Él puede evitar que cualquier cosa suceda y Él puede hacer que cualquier cosa suceda. Él es Dios y Él es todopoderoso. Absolutamente nada es demasiado difícil para que Él no lo pueda hacer. Nosotros hay cosas que vamos a emprender y nosotros decimos, wow, eso es dificilísimo. Y no lo vamos a hacer. Y lo dejamos. Pero si usted confía en el poder de Dios, usted debe decir, bueno, para mí es difícil, pero para Dios es posible. Para mí quizás sea imposible, pero para Dios es posible. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a que dejemos de vivir como si Dios no estuviera, o como si Él estuviera muerto, o como si Él estuviera de vacaciones. Él no se va de vacaciones. Dios es eterno. En Él está la eternidad. Y Él está siempre con nosotros. Y usted sabe, solo Dios puede estar en todos los lugares, con todos los cristianos al mismo tiempo.
A donde quiera que usted va, usted tiene a Dios. Cuando yo salga de aquí para Vallaguana, Dios va conmigo, pero se queda con ustedes. Él no se va de aquí. Dios no está muerto. Debemos recordar que Dios está siempre con nosotros. Y Él está atento a cada situación de nuestra vida. A cada situación. A veces nosotros lo hacemos de un lado. Cuando tengas una necesidad, piensa en Dios. Cuando luchamos contra Satanás y sus actividades, piensa en Dios. Él es Dios Todopoderoso y nunca olvides eso. Lo que hizo por personas como Elías, como Moisés, como David y como tantos hombres de la Escritura, Él lo puede hacer por ti hoy. Y lo puede hacer por mí. De manera que, amados hermanos, tenemos que llegar al lugar donde podemos confiar en el poder de Dios, en las promesas de Dios para nosotros, su pueblo. Él se presentó ante acá porque él había recibido una palabra de Dios acerca de este asunto. Elías tenía suficiente sentido común para saber que cuando Dios le dijera que algo va a pasar, esto iba a pasar. Él no te abandonará. Él nunca ha abandonado a un hijo. Y déjeme decirle que todas las promesas que Él ha hecho, las ha cumplido. Y las que falta por cumplir, Él las va a cumplir. Porque Él es Dios. Él no te abandonará. Y Él nos ha hecho grandes promesas. Cantamos un himno que dice, Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Confiemos, hermanos, en Dios. Y vamos a ver que como Elías vivió una vida para Dios, tú y yo podemos vivir una vida en dependencia de Dios y hacer que el anuncio del Evangelio y el mensaje de Dios sea más efectivo para el pueblo de Dios. Necesitamos algunos Elías en nuestros días. No estamos diciendo que necesitamos que venga Elías, aquel Elías. Estamos diciendo que imitemos la fe de Elías, imitemos su fe y vivamos para Dios. El Dios de Elías no ha cambiado. ¿Dónde están los que hemos creído fielmente y poderosamente en Dios? Hermanos, no importa el costo, no importa lo que tengas que hacer, simplemente trabaja para Dios. El trabajo en el Señor no es en vano. Esto pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenga eso presente. El apóstol Pablo al final de su carrera, él dijo, ya yo he terminado. He peleado la buena batalla, he recorrido la carrera, he hecho lo que tenía que hacer. Él entendía que él había llegado al final de su carrera. A nosotros nos falta mucho que hacer. Cuando lleguemos en ese día que nos toque partir de este mundo, hermanos, luchemos por ir de este mundo confiando plenamente en que hemos trabajado para el Señor y se nos ha guardado la corona de la vida eterna. Y que el Señor nos va a reconocer por nuestro trabajo aquí en la tierra. Trabajemos, hermanos. Trabajemos y trabajemos, porque para eso fuimos llamados. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos recuerda que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos mucha tristeza, sufriremos, habrá mucho dolor, pero también tu palabra nos recuerda que no debemos temer porque tú has vencido al mundo. Y este mundo que está vencido, nosotros no estamos luchando para seguir venciendo, para vencer al mundo, porque ya está vencido, sino que estamos trabajando, estamos luchando, Señor, para mantenernos en pie y cumplir con la misión a la cual tú nos has llamado. Por esa razón te pedimos por
tu pueblo, por tu iglesia, que tú nos animes cada día a confiar más en el poder de Dios, en tu poder, y dejar de pensar que podemos con nuestros propios medios. Porque dice tu palabra que apartado de ti nada podemos hacer, y efectivamente no podemos hacer nada. Así que ayúdanos, Señor, a poder servirte, a ser obediente a tu llamado y a presentarnos ante ti cada vez que tú nos invoques, cada vez que tú nos llames. Bendice esta tu congregación, bendice este tu pueblo. Guíanos cada vez, Padre, en tu presencia, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes hasta que tú vengas. Gracias te damos por todo. Favor con gracia que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bien, agradecemos a Dios por este poderoso mensaje a través del Evangelio. Ahora vamos a pasar el tiempo de la recolección de discos y ofrendas, y vamos a pedirle a nuestro hermano Gustavo que pase por acá.